Bien, imágenes, esto es de Rawson, Hospital Santa Teresita, recién veíamos también Trelew, las colas, el plan detectar, esto es Esquel, el COVID que nos tiene por supuesto muy pero muy preocupados y creo que es súper atinada la nota que vamos a compartir porque es el momento de analizar números. Los números tienen que ver con el porcentaje de positividad que se registra en cada localidad, qué estatus sanitario va teniendo cada departamento de la provincia. Ya sabemos lo que está pasando en la zona sur, en la cordillera. ¿Qué puede pasar aquí con nuestra zona, en el Valle, en Puerto Madryn? Y justamente una persona clave en esto es quien acompaña a Ariel González en Puerto Madryn, que es Teresa Estela, del área de epidemiología. Así que ya nos vamos hacia allí. Ariel, adelante con esta nota. Bueno, Pablo, gracias. Una aparición inesperada hoy en el Sin Hilo por razones de producción. Hoy colaboro con el mayor gusto, aunque la circunstancia no es del todo placentera y ya les vamos a contar por qué en la edición de hoy de Sin Hilo. Esto que vamos a encarar ahora como entrevista tiene que ver con la situación de COVID en la provincia de Chubut y por eso es ingrato porque realmente volvemos a repetir algunas sensaciones que teníamos hace un año atrás, más o menos para la misma época, pero las diferencias, las realidades las vamos a abordar aquí con la doctora Teresa Estrela, quien es la titular del área justamente epidemiológica de la provincia de Chubut, a quien le agradecemos el tiempo y el haber venido hasta nuestros estudios. Teresa, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas tardes. Haciendo un raconto que hacíamos previo a comenzar la nota de lo que ha sido el 2021 hasta ahora, decíamos que bueno, hoy particularmente es un día de números muy altos, si no los más altos de lo que va de este año. Sí, y es lo que uno empieza a naturalizar, digamos, con el correr del tiempo. El número de hoy tiene que ver claramente con el fin de semana largo y con la organización y la capacidad de respuesta del sistema de salud en relación al testeo y la oferta que tienen además desde el subsector privado de los laboratorios en términos diagnósticos. De manera que esperábamos que hoy día hábil, post feriados de fin de semana largo, este número fuera similar al que tuvimos en el reporte de hoy. Bueno, esto también alimenta otra expectativa, que es la de mañana y la del viernes. ¿Seguiríamos en estos números? ¿Por qué te lo pregunto? Porque va a incidir en las decisiones finales, porque los decretos están por vencer durante el fin de semana, digamos. Se manejan estos indicadores y sabiendo que hay una medida que tiene un lapso finito, digamos, para continuar. Sí, entendemos que estos números se van a seguir sosteniendo, puede tener una variación en más o en menos, pero probablemente esto suceda de este modo. Venimos ya evaluando con las diferencias del análisis del corte nacional en el análisis semanal de los indicadores, una diferencia que ya venimos arrastrándola desde hace más de un año. Siempre aclaramos que el reporte que nosotros hacemos diariamente tiene que ver con la información rápida de la comunicación directa con los efectores y con los distintos grupos de trabajo, y que el reporte nacional tiene que ver con un sistema de vigilancia, es decir, un sistema informático que se carga posterior a obtener esa información y a terminar la tarea en el terreno. De manera que el reporte nuestro muchas veces refleja con mayor inmediatez la realidad que estamos viviendo. Claramente estos números hoy tal vez no se reflejen a nivel nacional, se irán reflejando en los días subsiguientes, sin embargo es información con la que ya contamos para poder empezar a tomar definiciones. Bueno, de hecho, si uno mira para atrás cómo es la agenda que tiene el Gobierno Nacional, espera jueves o viernes para tener los números, el presidente se reúne con ministros, gobernadores y especialistas para avanzar en decisiones, de manera tal que va a haber cambios importantes. ¿Qué expectativa o con qué expectativa o qué escenario posible, mejor dicho, se observa en las próximas horas, lo inmediato? Tenemos un decreto que todavía está vigente y entendemos que probablemente a nivel nacional haya definiciones que se sigan sosteniendo y que tal vez en la región haya definiciones que se comiencen a modificar. Hoy, con el análisis de hoy, todos los departamentos, por lo menos las grandes localidades que nosotros venimos analizando semana a semana, nos dan en rojo. El indicador se modificó respecto del de la semana pasada. En lo diario ya empezábamos a ver que esto podía ser de esta manera y las definiciones tienen que ver
con eso, con lo que suceda en estos próximos 2 o 3 días y además con lo que ha venido sucediendo semanas anteriores, en lo que tiene que ver con la ocupación de camas y lo que comenzamos a ver en el comportamiento de la enfermedad en los grupos etarios. Empezamos a ver que personas cada vez más jóvenes empiezan a presentar cuadros más graves que requieren internación y que, por supuesto, requieren en la mayoría de los casos la asistencia respiratoria mecánica y la complejidad de la ocupación de camas en las terapias intensivas, que es un escenario que vuelve a repetirse del mismo modo que el año anterior. Bueno, en la oportunidad del fin de semana con los decretos nacionales y después los provinciales, y voy a esto, estamos en rojo, había pocos departamentos que estaban con un riesgo medio, que era nosotros y algo en la cordillera. Nosotros quiero decir Viedma Rawson y algo en la cordillera. Con tengo en la memoria ese mapa que hace la Nación, ¿no? Con esos 3 departamentos en amarillo, el resto en verde o en rojo, no recuerdo. Y ya está, eso sí, ya está. Exactamente, sí. Nosotros, a ver, es por ahí, voy a intentar explicarlo fácil. De nivel nacional, por esta situación de organización laboral probablemente y de organización del Ministerio de Salud, el corte de información se hace los días miércoles. Desde la vigilancia epidemiológica nos manejamos con semanas epidemiológicas que van de domingo a domingo, de lunes a domingo. De manera que nosotros ya tenemos a domingo, que sería nuestro primer día hábil hoy miércoles, en esta situación especial de semana corta, los datos para decir esto, para asegurar que lo que va a salir este próximo jueves, sería el corte se hace el miércoles, se trabaja y el jueves se publica a nivel nacional, son los datos que hoy nosotros estamos adelantando a nivel provincial. O sea que la zona, en nuestros departamentos, Viedma y Rawson, están en rojo ya hoy. Los indicadores están marcando eso, exactamente. Esto, por supuesto, obliga a analizar que las medidas que se aplicaban para los departamentos en rojo de alto riesgo ya son aplicables a nuestra región. Absolutamente. Desde el punto de vista técnico, eso es lo que corresponde. Sin embargo, a mí me gustaría hacer hincapié en esto, porque lo venimos viviendo a nivel nacional y lo venimos viviendo a nivel regional en función de las necesidades y de los reclamos de diferentes sectores de la sociedad en términos de cerrar, restringir, que son, digamos, por ahí conductas o definiciones que son poco simpáticas, pero que verdaderamente creo que a lo que nosotros tenemos que apelar es a una frase bien trillada pero bien vigente, que es la responsabilidad individual. Si de una buena vez cada uno de nosotros como ciudadanos no entendemos y no aprendemos que el cuidado es lo que corresponde para evitar todo esto, vamos a estar, digamos, siempre en la misma lucha y vamos a continuar en esta etapa de descreimiento, en esta etapa de desacreditar las definiciones, digamos, técnicas y políticas o gubernamentales. Vamos a terminar siempre en esta situación a veces hasta como caprichosamente reaccionaria de algunos sectores que continúan con las reuniones sociales, que continúan con, digamos, el no cumplimiento de medidas simples que son necesarias, absolutamente necesarias para poder intentar controlar esta pandemia. Los hechos hablan de que eso no se ha entendido. Lamentablemente. Sí, cuesta mucho y entendemos que todos estamos cansados, verdaderamente todos estamos cansados y cuesta mucho entender. Cuesta mucho entender. ¿Qué pasa si esto sigue así? Si esto continúa así, no, digamos, el número de casos va a aumentar, proporcionalmente los casos graves van a aparecer y en consecuencia no va a haber sistema, y no hablo de la provincia de Chubut, hablo del sistema en general en el espacio o en el escenario donde se contextualice, que pueda dar abasto con la respuesta que necesitamos. Las camas, digamos, no son infinitas, las camas son finitas y no tiene que ver con una capacidad o incapacidad de un sistema o de un gobierno de dar respuesta a ello. Esto tiene que ver, y esto, digamos, con un cálculo, con una estimación, con una científica y técnica y de números y de estadística
que sirve para justamente tener organizado un sistema que tenga una capacidad de respuesta adecuada a las necesidades de la salud de la población. En pandemia, por supuesto, esto termina siendo, digamos, inmensurable, es inesperado. Sin embargo, el año pasado tuvimos la oportunidad de organizar esa capacidad de respuesta, vimos que podíamos trabajar de esa manera. Particularmente en la provincia de Chubut lo que sucedió fue que hubo un sistema absolutamente en tensión, pero con capacidad de responder de la mejor manera que se pudo, atendiendo a las necesidades, y pudimos sostener esto hacia fin de año hasta que comenzó a descender esa curva. Pasamos un verano relativamente tranquilos y lo que nos sucede en esta segunda ola es que, a diferencia del primer año, es necesario además dar respuesta, además de dar respuesta a la pandemia y al SARS-CoV-2, es necesario dar respuesta a esa población postergada por otras patologías que necesariamente requiere la atención en este segundo tiempo, en esta segunda ola, porque claramente en esa postergación y en ese replegarse de la población y de todo un sistema en pos de trabajar exclusivamente para la pandemia, quedaron enfermedades como enfermedades cardíacas, diabéticos, personas con cáncer, otras patologías que no son transmisibles y que verdaderamente hoy necesitan continuar en su atención y en su control. Entonces, hoy por hoy el esfuerzo se duplica, es seguir sosteniendo la atención de COVID, dar la respuesta postergada a las otras patologías no COVID. Dentro de esto englobamos a todas las enfermedades o a todas las patologías crónicas que se nos puedan ocurrir mencionar, vamos con las más frecuentes, y además de esto, poder dar respuesta a la campaña de vacunación que necesariamente tenemos que seguir trabajando con todas las limitaciones, todas las dificultades que se presentan, locales, nacionales y mundiales, en el contexto de una campaña que tiene la limitante de la disponibilidad acotada de vacunas o esta disponibilidad, fraccionada por lo que sucede con el contexto mundial y nacional de la no provisión o la provisión discontinuada de las vacunas. Ahora, Teresa, con estos datos y lo que hablábamos al principio, a mí me queda la sensación de que hay diferencias con el año pasado, que parece ser un poco más aguda, más profunda esta segunda ola, con el agravante de una reacción social mucho más antipática hacia las medidas, un sistema de salud, como vos decías, pero aparte todo eso conjuga la edad menor, pareciera que la enfermedad es más virulenta, eso me lo vas a contar ahora también, que es distinta, que es más rápida. ¿Es peor esta ola que la que teníamos hace un año? Seguramente, no sé si es peor, es más compleja, por lo que mencioné antes, y además se suma esta novedad de las variantes, ¿sí? Que supongo que es a lo que te referías, y tiene que ver con esto, con el comportamiento de un virus que, en la medida en que no se controla, puede dar lugar a esto, a la aparición de de nuevos tipos de virus dentro de la misma especie, lo que denominamos variantes, que tiene que ver con mutaciones, con variaciones en la composición química o bioquímica de la gente, que por supuesto tiene mayor virulencia y entonces afecta de manera diferente, con formas mucho más graves a la población. Y que hasta donde sabemos, las vacunas, por lo menos las que nosotros tenemos en uso en nuestro país en este momento, que son AstraZeneca y Sputnik V, serían, eficientes, no serían afectadas en su eficacia, por lo menos en lo que tenemos hasta ahora descrito con la variante de Manaos, que es una de las que tenemos circulando en la provincia. Hay un estudio... La de Manaos, sí, y las otras. Hay un estudio muy interesante de la provincia de Córdoba, y eso está bueno destacarlo porque tiene que ver con producción de información nacional, de la región, con datos propios, que habla de que la eficacia de la vacuna no sería afectada
por la variante Manaos en un estudio hecho en población vacunada en esa provincia. ¿Hay otras variantes circulando? Tenemos la británica, Manaos, no tenemos identificada en la provincia de Sudáfrica y no tenemos otras. Lo que sí está identificado son otras variantes que se llaman de interés, no de preocupación, que no serían, digamos, incidentes en el escenario que tenemos actual. Hay una particularidad, una variante que se llama andina, que se identificó en Chile y que ha ido, digamos, identificándose en diferentes regiones, que todavía no se conoce bien el impacto y que se la menciona por esto, por ser una novedad y tal vez de la región, que inició en Perú, luego se identificó en Chile y ahora la tenemos en varias de las provincias y que también se ha identificado en un viajero aquí, pero que no tiene implicancia hasta ahora de las que tiene sí la variante de Manaos y de Reino Unido, que son las dos que nos interesan particularmente. ¿Y en los fallecimientos de estos últimos meses es por esa variante? ¿Se puede eso identificar? Tenemos uno identificado hasta aquí, de los primeros fallecidos a partir de que se empieza la vigilancia, y es importante por ahí destacar que no hacemos la vigilancia de todos los fallecidos y de todas las personas a partir de que empezamos a trabajar en esto. Se trabaja con una muestra, es suficiente saber, digamos, exactamente, que está circulando en la región y que esto podría ser. Hay criterios de selección para poder identificar las cepas. Es un solo centro de referencia y esto se utiliza solamente en términos de vigilancia y para tener esto, la orientación de saber qué. ¿Por qué digo esto? Porque es importante saber que no lo vamos a hacer en el consultorio, que si yo voy a consultar a mi médico y pido saber a ver qué variante tengo, es difícil poder acceder universalmente a esto. Sí hay criterios de selección desde el punto de vista epidemiológico que permiten a las 24 provincias del país seleccionar muestras para enviar al Centro Nacional de Referencia de manera mensual y de ese modo ir viendo cuál es el comportamiento y qué es lo que va sucediendo. Por supuesto que las particularidades se consideran, sin embargo, en la generalidad de las muestras se seleccionan con un criterio ya preestablecido para que sea uniforme para todo el país. ¿Qué herramientas falta usar para poder frenar este ascenso, este pico que tenemos? Yo creo que es la responsabilidad y la conciencia social. Eso nunca se aplicó en su... Basta con circular un poco, ¿no? Creo que falta terminar de comprometernos con eso. Digamos, el Estado, no va a haber... El Estado no tiene muchas más herramientas, no puede sacar a la policía a cada casa. El Estado somos todos. Sí, pareciera que no, por eso. Entonces, yo creo que no alcanza, digamos, acá las responsabilidades son compartidas. El Estado somos todos y cada uno de nosotros como ciudadanos que conforman una sociedad que hoy por hoy tiene que ayudar a dar la respuesta a la pandemia. Entonces, salud tiene su responsabilidad. La policía tiene su responsabilidad, los legisladores, los gobernantes, todos tienen su cuota de responsabilidad, ustedes como comunicadores tienen su cuota de responsabilidad. Creo que hoy por hoy tenemos todas las herramientas, tenemos la información, tenemos la capacidad y la posibilidad de testear y de diagnosticar, hay que mejorarla, tenemos la posibilidad de vacunar, tenemos que seguir vacunando, vamos a seguir vacunando, está previsto en la segunda mitad del año expandir esa vacunación a toda la población, digamos, y ya no solamente a la población de riesgo, y eso está en el proyecto de trabajo para el segundo semestre. Sin embargo, mientras todo eso se cumple, hay algo que es fundamental, que es lo que nos corresponde a cada uno como ciudadano, que es la responsabilidad, digamos, individual para el bien social. Volvemos a los temas estadísticos. ¿Cómo estamos en las camas, terapia intensiva, los grandes centros hospitalarios? ¿Cómo está eso? Puerto Madryn está trabajando, está al 100, tiene todas las camas ocupadas.
En el Valle ahí están en un 80% de capacidad de camas. El sur está sumamente complicado, está también trabajando atención con capacidad de expansión, pero con las camas ocupadas, y la cordillera desde hace ya 2 meses largos está con un constante 100% de ocupación de camas, revisando y considerando derivaciones de pacientes que no son COVID para ver la posibilidad a la red de derivación intraprovincial. ¿Cómo es el perfil de la gente que está internada? Si hay un cambio respecto al 2020, pero que están con asistencia, ¿no? A diferencia del año pasado, el promedio de edad bajó. El año pasado vimos que se enfermaban los menores de 60 y fallecían los mayores de 60, y dentro de esos mayores de 60 que fallecían, mayores de 70 se llevaban la mayor proporción. Este año vemos que se siguen enfermando las personas menores de 60, entre 20 y 49, 59 años es digamos, el rango etario, que claramente es la gente productiva económicamente, ¿sí? Y tenemos un rango mucho más bajo, desde 26 hasta 80 y casi 90. Tenemos una media de edad que va entre los 60 y los 62, y eso vemos que depende de la semana que analicemos, puede ser un poquito menor, mucho más cerca de los 50. ¿Los índices de mortalidad cambiaron? No, personas que ingresan a terapia, el año pasado en un análisis que se hizo está entre el 70 y el 90% de mortalidad, depende de la unidad de terapia intensiva que se analice. ¿Los insumos cómo está Chubut? Oxígeno, hoy todo por lo hoy, que hace para la logística, ¿no? Hoy por hoy los insumos están, la limitante que se ve y que es común a todos los efectores y nacionales, y que es una problemática común a nivel país, es la medicación de pseudoanalgesia. Eso es algo que... Disculpa, ¿eso es para qué? ¿Para eso, los comas farmacológicos? Exacto, se utiliza para mantener a las personas en asistencia respiratoria mecánica sedadas para que no compitan con el respirador, para que puedan, digamos, ser asistidas mecánicamente en esa necesidad. No falta, digamos, no es que no hay, pero la posibilidad de recambio en la medida en que esto va... No, porque van aumentando los casos que están en terapia. Exactamente. Entonces, y eso se va utilizando en demasía, y hay momentos en que, digamos, en el efector no hay, y que se complejizan los procesos de compra porque no hay disponibilidad en el mercado, porque todo el país está usando lo mismo y todo el mundo está utilizando lo mismo. El impacto de la vacunación, ¿cuándo positivo, obviamente, ¿cuándo se empieza a notar? ¿Ya se está notando? ¿O cómo es estadísticamente, te pregunto, ¿no? Estos procesos, ¿cuándo uno se percibe que fueron eficientes? Se dice que nosotros necesitamos un mínimo si hablamos de la famosa inmunidad de rebaño, nosotros necesitamos alrededor de un 70% de la población vacunada. El país programó hasta a junio de este año el 20% de la población vacunada, que era la población objetivo, que fue la que se identificó como de mayor riesgo el año pasado, luego del análisis de todo lo que había sucedido en el 2020. Y lo más importante para decir es que hoy por hoy, con todas las dificultades y las limitantes de la vacunación que hemos tenido, que hubo momentos en que no había reposición de vacunas, no llegamos. Sin embargo, estamos muy próximos. La provincia de Chubut tenía un estimado de 150.000 personas como población objetivo, y creo que son prácticamente las primeras dosis que se han aplicado. Luego tenemos, nos quedan algo de 20.000 para llegar a ese objetivo. Y lo otro que nos queda son las segundas dosis. La estrategia de nivel nacional la pregunta fue, ¿qué preferimos en esta limitante de vacunas que tenemos a nivel mundial? ¿Tener poca población con esquema completo o mucha población con una primera dosis que sabemos que nos ayuda a evitar esto, lo que buscamos con la vacuna? Con la vacuna no buscamos no enfermar, porque me parece que este es el falso concepto que crean la gente y la falsa sensación de seguridad.
La vacuna de COVID, igual que la vacuna antigripal, previene la complicación, la internación y la muerte de aquellas personas que están en riesgo de complicaciones para COVID. Entonces, claramente esas personas pueden volver a enfermarse, seguramente hagan formas leves, y lo que todavía no terminamos de definir es, y eso, digamos, hay estudios que van como tratando de esclarecer esto, es si esas personas vacunadas se enferman, contagian o no, que este es otro tema. Entonces, en claro, con la vacuna de COVID lo que hacemos es evitar la complejidad, digamos, la complicación de la forma grave y la muerte. Sin embargo, no resolvemos el problema de COVID. Y ahí está el punto. ¿Resolvemos el contagio? No lo sabemos. No lo sabemos. Porque las personas claramente se enferman. Lo que no tenemos claro, a ver, vacunada yo, ¿puedo enfermar? Puedo enfermar. Lo que no sabemos aún es si yo vacunada puedo contagiar. ¿Está? Correcto. Entonces... O sea que la cuestión de la responsabilidad social está igual. No cambia. Más vacunado o no. No cambia. Igual tenés que hacerte, si sentís el síntoma, tenés que ir a hacerte Exacto. ver. No cambia nada. Exactamente. Previene que te puedas, disculpen la crudeza, que te puedas morir de eso. Así Sí. de corto, Sí. digamos. Y aún así, hoy por hoy tenemos algunas personas que, digamos, se identifican con, en la terapia con dosis de vacunas en un tiempo que es corto relacionado al periodo de vacunación, porque eso también hay que considerarlo. Tenemos vacunas que son verdaderamente, tienen una eficacia contra esto, todas han demostrado alrededor del 100% de eficacia para prevenir esta complicación. Sputnik V tiene una eficacia del 100% en la prevención. A la tercera semana nosotros ya podemos contar con esa eficacia y es una vacuna segura. Y entonces tenemos que ver que dentro de las 2 semanas vemos que hay personas que enferman igual y que tienen la complicación grave. Esto tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido desde la aplicación de la vacuna y no con la eficacia o la ineficacia de la vacuna, que es lo que por ahí se pone en juego. Lo mismo sucede con AstraZeneca y lo mismo se vio con Sinopharm, que es la otra vacuna que se utilizó y que ya prácticamente estamos terminando de aplicar la segunda dosis, porque ya no hay un proceso de compra en vista o próximo para reponer, de manera que quedaremos trabajando por estos tiempos con Sputnik V y con Covishield. ¿Y esa es COVAX? ¿Esa es? Exacto, Covishield, AstraZeneca, COVAX, esa es, digamos, cuando hablamos de esas tres vacunas, estamos hablando de una sola, que es la de AstraZeneca o Reino Unido, o la India, depende de sí, pero es la misma vacuna con distinto proveedor. Y entonces es importante dejar claro esto. Que la vacuna no viene a resolver el problema, digamos, no viene a resolver la pandemia, que viene a contribuir con el controlar y el manejar algo que claramente tiene la dificultad de la implementación y de la limitante de la disponibilidad de vacunas. Gracias, Teresa. Te pido de vuelta volver sobre el concepto de la responsabilidad social para cerrar la entrevista, porque me parece que es una constante. La cuarentena, digamos, sin responsabilidad social tampoco sirvió, digamos, así que... Sí, y contribuir a esa responsabilidad social dejando claro que hoy por hoy no tenemos que tomar el mismo concepto que tuvimos el año pasado en relación al manejo. Tenemos que deconstruir esa famosa definición de caso sospechoso que manejamos en un principio de la pandemia y que fuimos trasladando y modificando a lo largo del tiempo, y que tiene que ver con que si tengo fiebre, si pierdo el olfato, hoy por hoy cualquier cuadro que se parezca a una gripe no es gripe, es COVID hasta que demostremos lo contrario. Es un cambio y ahí, fuerte, porque en esta época exacto, pululan esos casos. Y ahí es donde está nuestro aprender y nuestro insistir en la responsabilidad individual de que si me siento cansado, desganado, con dolor de cabeza, dolor de garganta, y ojo, hasta que vea de qué se trata, me quedo en casa y hago la consulta. Bien, dato fundamental, porque en esta época con estos fríos ese es un cuadro habitual. Sí. O sea, es COVID hasta que se demuestre hasta que demostremos lo contrario. Gracias. Pablo, vos en el cierre del programa, gracias.